Buenos días para todos. Buenos días, mister. Buenos días, mister. Espero que se encuentren muy bien. Buenos días, mister. Buen día. Bueno, muchachos, entonces, antes de comenzar, algunas definiciones de pronto de lo que vamos a hacer, digamos, esta y la próxima semana. Pero la idea es que hoy desarrollamos esta actividad de la página 69 y esta es, digamos, el cierre ya del tema de lo que tiene que ver con función lineal o ecuación de la recta. Entonces, alcanzamos a ver también ya los métodos de sistemas de ecuaciones. Recordemos que vimos método de eliminación, de sustitución e igualación. La idea es que la siguiente semana empezamos ya con el estudio de la función cuadrática y si alcanzamos a terminar el estudio de la función cuadrática, nos devolvemos a sistemas de ecuaciones para desarrollar lo que yo les había comentado que me quisiera desarrollar con ustedes, que es lo de Kramer o matrices. Entonces, este, digamos, es el tema de cierre con esta actividad. Espero que pues hoy los que de pronto todavía tengan dudas puedan participar y que puedan exponer a sí mismos sus dudas, porque como les digo, pues ya es la idea cerrar con esto. Entonces, bueno, tengo ahí la primera actividad o el primer punto de la página 69. Nos muestran una tabla de valores, donde los valores, pues en este caso no son numéricos, sino que son letras. Y nos están preguntando lo siguiente. Entonces, nos dice, Gabriel quiere analizar las relaciones de amistad entre algunos de sus compañeros. La siguiente tabla muestra las relaciones de amistad que registró, donde cada letra le corresponde a un compañero de su clase. Nos muestran la tabla y nos dicen, con base en la tabla, se puede afirmar que la relación de amistad en el grupo es una función. Entonces, explicar la respuesta. Entonces, vamos a verificar si esto es o no una función. Y para eso vamos a recordar rápidamente el concepto de función que yo les había dado alguna vez. Entonces decimos que función en matemáticas es la relación entre dos conjuntos donde a cada elemento del conjunto de partida le corresponde uno y solo un elemento del conjunto o en el conjunto de llegada. Listo, palabras más, palabras menos. Esta es la definición que ustedes van a encontrar cuando busquen matemáticamente qué significa la palabra función. Entonces, bueno, voy a explicar esto un poco más detalladamente. Entonces, nos están hablando de dos conjuntos. Conjunto de partida. Conjunto de partida siempre lo vamos a relacionar con la variable independiente. Y el conjunto de llegada siempre lo vamos a relacionar con la variable dependiente. ¿Qué quiere decir esto? Voy a hacer un ejemplo acá. Entonces, supongamos que tenemos dos conjuntos. Tengo un conjunto A y tengo un conjunto B. Y supongamos que entre esos dos conjuntos tengo, por ejemplo, el conjunto A van a ser, por ejemplo, los números naturales. Entonces, el conjunto de los números naturales, también yo puedo acomodar eso un poquito acá. Entonces, el conjunto de los números naturales, entonces le voy a colocar la letra N, y en la otra voy a colocar el conjunto de los Z positivos, o sea, los enteros positivos. Perdón, enteros negativos. Sí, enteros negativos. Entonces, ¿qué va a pasar? Voy a colocar conjuntos o elementos dentro de los conjuntos. Entonces, dentro de los naturales está, por ejemplo, el 1, el 2, 3, 4, 5, 6, 7, bueno, etcétera, todos los naturales. Y dentro de los enteros positivos van a estar, pues, los recíprocos o los inversos de los naturales. Entonces estaría el -1,
el -2, el -3, -4, -5, -6, -7, -8, bueno, etcétera. Todos los que sean números enteros negativos. Resulta que yo quisiera hacer de pronto una operación de forma que sumando un elemento de A más un elemento de B, siempre el resultado me diera 0. Supongamos que esta es la función que yo quiero desarrollar. Pues en este caso, por ejemplo, vemos que al 1 le corresponde el -1, porque cuando yo haga 1 menos 1, o más -1, en este caso, me va a dar 0. Lo mismo el 2 con el -2, el 3 con el -3, el 4 con el -4, bueno, y así sucesivamente. Creo que me lo por acá encima. Listo. Entonces, fíjense que en este caso, a cada uno de los elementos del conjunto que he llamado A le corresponde una imagen y solamente una imagen en el conjunto que he llamado B. ¿Sí? No va a pasar que, por ejemplo, 1, además de estar relacionado con el -1, estuviera, por ejemplo, también relacionado con el -6, digamos. Sí, eso no va a pasar. Porque en ese caso, si pasara, ya vemos que para A, que es un elemento del conjunto de partida o conjunto de la variable independiente que normalmente llamamos X, le corresponderían en este caso dos imágenes, que sería -1 y -6, en el conjunto que normalmente llamamos Y, que es en este caso el conjunto B, ¿sí? Y eso ya tumbaría la definición. ¿Listo? Entonces, esto es la definición de funciones matemáticas No. y hemos dado ahí el ejemplo. Entonces, bueno, lo mismo vamos a hacer ahora con los elementos de los conjuntos que nos están dando ahí. Entonces, por ejemplo, nos están dando los dos conjuntos X y Y. Voy a hacer exactamente lo mismo. Voy a colocar acá, por ejemplo, el conjunto de X y aquí voy a colocar el conjunto de Y. Elementos de X, entonces tengo A mayúscula, B mayúscula, A mayúscula ya lo tenía, no lo repito, C mayúscula, D minúscula y E minúscula. No tengo nada más. Y asimismo, en el otro conjunto tengo B mayúscula, D mayúscula, C mayúscula, F mayúscula, E mayúscula y creo que ya. Entonces vamos a hacer de una vez la relación uniendo con líneas, como lo hicimos ahorita, de los elementos de un conjunto y otro conjunto. Entonces, en el conjunto X, en este de acá, nos están diciendo que, por ejemplo, A se relaciona con B, perdón. Entonces, A con B, que sería esto de acá. Vemos que B se relaciona con D, B del X se relaciona con D del Y. Y fíjese que aquí nuevamente aparece A. Entonces me dice que A tiene también como imagen a F. Significa que A tiene dos imágenes, que son B y F. Y ya lo podría dejar hasta ahí. Solamente por el hecho de que este elemento tiene dos imágenes acá, ya solamente por eso podemos asegurar que no es una función, sino cumple la definición que les he dado de función. Entonces podríamos asegurar que no es una función. Entonces nos dice, ¿se puede afirmar que la relación de amistad en el grupo es una función? Entonces la respuesta es, no es función, ya que para los elementos de X existen varias, o bueno, coloquémosle dos o más imágenes en Y. ¿Listo? Entonces ya solamente por eso podemos decir, listo, esto no es una función, pero si no es una función, entonces ¿cómo se llama? Sencillamente, pues esto va a ser una relación. ¿Listo? Y en matemáticas, pues pasa que no toda relación es función, pero en cambio, toda función sí es una relación. ¿Listo? Cualquier función es una relación, pero no cualquier relación es una función. Sí pasa lo mismo que, por ejemplo, con los rectángulos y los cuadrados. Podemos decir que cualquier cuadrado es un rectángulo, pero no cualquier rectángulo es un cuadrado. ¿Listo? ¿Es claro hasta ahí? Sí, señor. Señor. Listo, esto es digamos más teórico, este punto era solamente para eso, de hecho lo podríamos haber hecho también por
gráfica, entonces haber tomado en un plano cartesiano los valores, digamos, ordenadamente A, B, C y D, que fueran, por ejemplo, desde A hasta B la misma distancia que desde B hasta C, y luego la misma distancia que desde C hasta D. ¿Sí? Y en un plano cartesiano evidenciaríamos que cuando trazáramos la línea, no quedaría en forma de línea recta. Sí, quedaría de pronto algo, el día de ayer que hicimos, esa forma la hicimos con el otro grupo. Entonces, digamos, quedaron algunos puntos, por ejemplo, de esta manera, quedaron acá. Digamos, si esto era A y esto era B y F, pasaba esto, pero asimismo, por ejemplo, aquí teníamos B y B se relacionaba con D y D estaba por acá, digamos. Y entonces ahí vemos que ya los puntos que se van formando no hacen parte de la misma recta. Asimismo, por ejemplo, aquí estaba E y E decía que se relacionaba con C, que estaba por acá. Entonces hicimos todos los puntos y vimos que no quedaron en una disposición, de manera que al trazar una línea, todos los puntos quedaran dentro de esa misma línea recta. ¿Listo? Pero pues igual en este caso, pues realmente conviene más citar el argumento teórico. Listo, miremos entonces ahora el segundo punto de la actividad. Recordemos que estamos en la actividad de la página 69, para los que de pronto tengan ahí el libro a la mano y que quieran ir desarrollándolo ahí mismo sobre el libro. Miremos el segundo punto. Ya lo voy a colocar ahí. Listo. Ya les doy una ampliación. Listo, entonces nos dice: se trazan dos líneas rectas en un plano cartesiano que contienen los siguientes puntos: menos 2,7, menos 3,2, 5,4, 0,9. Dice, luego se trazan las rectas, ningún punto queda fuera de estas. ¿Cuáles son las ecuaciones de las rectas que se trazaron? Entonces, bueno, vamos ahora sí a graficar entonces esta situación. Entonces tenemos el plano cartesiano. Necesitamos valores positivos y negativos. Bueno, voy a correr esto un poquito de hecho acá. Y más o menos esto por acá. Entonces, coloquemos los puntos. Mejor ahí. Listo. Y coloquemos entonces los puntos. Sería, voy a colocarlo de una vez pues con todos los valores. Entonces, 1, 2, 3. Recuerden que yo no coloco todos los números para no saturar el gráfico. 4, 5 y 6 por acá. Lo mismo en Y, 1, 2, 3, 4, 5, 6 por este lado. Necesitamos de hecho un espacio más, que es, bueno, dos más. Entonces, creo que voy a tener que extender esta un poquito. Y lo voy a hacer de la siguiente manera. Listo. Entonces, aquí, por ejemplo, listo, entonces ahora sí tenemos acá entonces el 7, el 8 y el 9 más o menos por acá. Asimismo, menos 1, menos 2, menos 3. Y creo que ya con eso es suficiente. Entonces, voy a colocar, de hecho, también nombres para los puntos. Entonces, este punto se va a llamar A. Voy a colocar aquí a un ladito. Este punto se va a llamar B. Este punto se va a llamar C. Y este último D. Entonces, coordenadas de A, 2 en X, 7 en Y. 2,7 sería más o menos aquí en este punto de acá. Aquí estaría el punto A. El punto B, menos 3 en X, 2 en Y, que sería este punto de acá. Ese es el punto B. El punto C, 5 en X, 4 en Y. 5 por acá y 4 por acá, que sería el punto C. Y finalmente el D, 0 en X y 9 en Y. Entonces, acá en este punto, aquí estaría D. Entonces, bueno, si nosotros trazamos rectas que pasen por los puntos, vamos a encontrar que, por ejemplo, aquí hay una recta que pasa por esos tres puntos. Bueno, ahí quedó algún punto un poquito corrido, ya lo
Ya lo corrijo. Entonces supongamos aquí está ese punto y aquí está todo este punto. Listo. Y asimismo pues nos van a quedar otras rectas. Voy a utilizar otro color. Entonces por ejemplo también nos queda esta recta. Y finalmente nos queda también otra recta, que sería esta de acá. De hecho quedan otras, porque nos dicen que se trazan todas las rectas, o sea, se trazan las rectas y ningún punto queda por fuera de ellas. Entonces podríamos trazar, por ejemplo, otra recta desde B hasta A, pero bueno, vamos a trabajar puntualmente con esas tres rectas. Entonces lo que nos están pidiendo es las ecuaciones. Entonces recordemos que para calcular las ecuaciones vamos a tener que trabajar primero pues con el concepto de pendiente. Recordemos que la pendiente es la que nos dice la inclinación de la recta y eso se calcula haciendo los diferenciales de y entre los diferenciales de x. Es decir, y2 menos y1 entre x2 menos x1. Y vamos a trabajar también la ecuación de la recta. Bueno, no sé si la voy a colocar aquí ahorita. Entonces, las ecuaciones de la recta tenemos, bueno, en este caso una solamente, porque todas van a ser rectas afines. Recordemos que afín significa que una recta no pasa por el punto 0,0 o por el origen de coordenadas. Entonces todas van a ser de la forma y igual a m por x más b. Listo. Y nos va a servir también la fórmula del modelo punto pendiente. Entonces mpp igual y menos y1 igual a m por x menos x1. Esas son las ecuaciones que hemos trabajado. Las vamos a utilizar el día de hoy. Entonces, bueno, voy a calcular primeramente la pendiente entre D y C. Entonces, ya sabemos que en este caso C, o bueno, D va a tener coordenadas 0,9 y C va a tener coordenadas 5,4. Entonces, voy a nombrar esto de manera que esto va a ser x1, y1 y esto de acá va a ser x2, y2. Y eso, pues, para calcular la pendiente. Entonces, la pendiente de entre esos dos puntos va a ser igual a y2, que sería 4, menos y1, que sería 9, y finalmente sobre x2, que sería 5, menos x1, que es 0. ¿Cuánto nos da eso? Nos da 4 menos 9, que es menos 5, sobre 5 menos 0, que es 5 positivo, y menos 5 dividido 5 nos da menos 1. Bueno, entonces ya tenemos ahí el valor de la pendiente de esta recta. Así ya la podríamos calcular de una vez. Me interesa entonces ahora, voy a dejar aquí a un ladito, entonces ahora voy a conocer la pendiente, bueno, entre la recta, o más bien entre los puntos D y B. Entonces voy a colocar aquí a un ladito las coordenadas de B. Según esto, las coordenadas de B son menos 3 en X y 2 en Y. Entonces voy a calcular esto que voy a llamar M2 y nos va a quedar de la siguiente manera. El punto B va a ser ahora mi X2, Y2. ¿Por qué X2, Y2? Para no cambiar aquí el parámetro de D, que lo dejé como X1, Y1. Entonces, bueno, quedaría Y2, que es 2, menos Y1, que es 9, dividido X2, que es menos 3, entre X1, que es 0. ¿Cuánto nos da eso? Nos daría entonces 2 menos 9, que es menos 7, y menos 3 menos 0 quedaría menos 3. Finalmente, pues solamente nos queda anular acá los signos negativos, porque recordemos que negativo dividido negativo da positivo, entonces queda sencillamente 7 tercios. Listo. ¿Qué otra necesito? Necesito esta, la pendiente 3. Voy a colocar acá, M3. Y para eso voy a utilizar entonces las coordenadas de B y de C. Entonces voy a cambiar el parámetro de una de estas dos. C voy a decir que es el punto X1, Y1. X1, Y1. Para que B siga siendo X2, Y2. Entonces si hacemos eso, nos va a quedar de la siguiente manera. Entonces, Y2, que sería
nuevamente 2, menos y1, que ahora sería 4, dividido x2, que es menos 3, menos x1, que sería 5. ¿Cuánto nos daría? Entonces, 2 menos 4 que da menos 2, y menos 3 menos 5 que da menos 8. Entonces queda negativo, sobre negativo da positivo, y simplificamos mitad de 2, 1, mitad de 8, 4. Entonces ya tenemos las tres pendientes. Listo. Podemos entonces ahora sí calcular las ecuaciones. Hay algunas que están muy sencillitas. Por ejemplo, la de esta recta de color morado. Entonces esta va a quedar, solamente pues ya tenemos todos los parámetros, va a quedar como y igual. Entonces la pendiente que nos dio 7 tercios, fíjese que es una pendiente positiva, y eso también lo podemos verificar con la inclinación. Aquí pues ya sabemos que esta es de forma creciente, entonces por eso nos debería dar positivo. Por X más B, pero recordemos que el parámetro de B es siempre el punto de corte entre el eje Y del plano cartesiano y la recta, y ese punto en este caso es acá en 9, entonces sencillamente más 9. Listo. Calculemos la de la recta azul, que también está muy sencillita, porque también el mismo parámetro es el de 9 y ya tenemos la pendiente. Entonces la pendiente de esta recta nos había dado menos 1. Entonces esta sería como y igual a menos 1 por x, o sea, menos x, más 9, porque de nuevo cumple acá el parámetro de tener corte acá en y igual a 9. Y finalmente pues podemos calcular la ecuación de esta recta verde, que también va a ser y igual, entonces la pendiente que la acabamos de calcular sería un cuarto de x, más, porque pues vemos que aquí hay un valor por encima. Yo voy a tomar este punto y voy a pensar que ese punto es el 2.6, por ejemplo. Entonces 2,6. Aproximadamente igual. Si queremos el valor exacto, pues recordemos que lo que hacemos es tomar un punto y reemplazar acá en la ecuación. Entonces lo voy a hacer de una vez. Eso sería, pues digamos, yo voy a tomar el punto B, que es esta coordenada de acá, del punto B. Entonces, según esto me quedaría y menos y1, que sería 2, igual a m, que nos dio un cuarto, por x menos x1, que nos dio menos 3. Entonces queda menos 3. Desarrollamos, entonces nos queda y igual a un cuarto de x más 3 más 2. De hecho, bueno, va a quedar diferente. Entonces nos queda y igual a un cuarto de x más 5. Realmente el valor es 5, y eso es porque pues quizás no tomé los puntos tan exactos, y realmente pues esta recta debería pasar es más bien como por este puntico. Pero bueno, eso es, digamos, en caso de uno querer encontrar la ecuación exacta. Sí, igual en este caso, bueno, pero no, miento. Acá no hice la distributiva. Acá me quedaría un cuarto por 3 positivo, que nos da 3 cuartos. Y finalmente a 3 cuartos sí le tengo que sumar 2. Entonces, ¿cuánto es 3 cuartos más 2? Entonces, recordemos que 2 es lo mismo que 8 cuartos. ¿Sí? ¿Por qué es lo mismo que 8 cuartos? Porque si yo divido 8 entre 4 me da nuevamente 2. ¿Y para qué lo hago de esa manera? Lo que hice fue homogeneizar, para de una vez saber que 3 cuartos más 8 cuartos, eso nos da 11 cuartos. Y 11 cuartos es aproximadamente 2.75. ¿Sí? Entonces más o menos el valor de acá. Entonces realmente lo podemos dejar como y igual a un cuarto de x más 2.75. Y listo, habríamos terminado. Este lo voy a aproximar más bien entonces simplemente a 2,7. Listo. ¿Dudas hasta ahí? No, señor. Listo. Entonces, bueno, esa sería la solución del segundo punto. Aquí era pues para recordar lo que es la ecuación del modelo punto pendiente, la ecuación de la pendiente, y la ecuación explícita de una recta afín. Recordemos que si fuera lineal, eliminamos sencillamente este parámetro b y nos queda una ecuación de la forma y igual a m por x. Y eso sería para todas las que son lineales, no afines, o sea que pasan por el origen de cualquier manera. Pasan así, así, bueno, cualquiera que pase por ahí, por este punto 0,0. Listo. Tenemos el tercer punto.
Ya lo voy a compartir ahí con ustedes. De hecho, creo que puedo copiar de una vez el tercero y cuarto. Profe, ahorita cuando se acabe nos volvemos a conectar. Sí, claro, con el mismo link, por favor. Listo. Punto 3 y 4. ¿Quién me colabora leyendo el tercer punto? ¿No? ¿Nadie lo quiere leer? Bueno, entonces en este caso nos están diciendo, debido a que la masa de la Luna es menor que la de la Tierra o que la masa de la Tierra, el peso de un cuerpo de 4.6 kilogramos en la Tierra equivale a un peso de 0.759 kilogramos en la Luna. Es decir, un cuerpo en el satélite pesará una cantidad inferior que en la Tierra. Nos dicen, ¿qué función modela el peso en la Luna de un cuerpo que pesa X kilogramos en la Tierra? Entonces, bueno, vamos a hacer esto de la siguiente manera. Siempre que tengamos una igualdad, en este caso la igualdad que nos están dando es que 4,6x, o bueno, incluso lo voy a colocar así, 4,6t de tierra o 4,6 kilogramos en la tierra, es lo mismo que 0.759L, donde esto va a significar kilogramos en la luna. Y eso pues digamos que conviene aclararlo también. Entonces T va a ser igual a kilogramos en la Tierra, que es nuestro planeta, y L va a ser kilogramos en la Luna, nuestro satélite. Listo. Entonces, haciendo esta relación, siempre que ustedes tengan una igualdad, les va a permitir hacer cualquier transformación. Pasa lo mismo que, por ejemplo, cuando ustedes querían pasar de, no sé, de minutos a segundos. Entonces, ustedes saben que 60 segundos es lo mismo que un minuto. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes tienen esta igualdad, pues ya ustedes pueden encontrar cualquier valor. Entonces, ustedes pueden decir, ah, bueno, entonces, ¿cuántos segundos son, por ejemplo, 7 minutos? Entonces, ustedes esto lo que hacen es una regla de 3. Bueno, esto es una regla de 3, donde ustedes dicen, ah, bueno, entonces X es igual a 7 por 60 dividido 1. Sí, pues entonces eso mismo vamos a hacer acá. Entonces, yo me voy a tomar otro valor. Voy a pensar, por ejemplo, en la unidad para la luna. Entonces quiero saber, por ejemplo, 1 en la luna, o sea, 1L, un kilogramo en la luna, a cuántos kilogramos equivale acá en la Tierra. Entonces esto sería X. Entonces de acá vamos a decir que X es igual a 1 por 4.6 dividido 0.759. Entonces, ¿cuánto nos da eso? De pronto los que tengan calculadora, que me ayuden a verificarlo. Entonces 1 por 4.6 pues sigue siendo 4.6 y dividido 0.759, eso daría 6.06 periódico. Entonces X es igual a 6,06 periódico. Listo. O, que sería lo mismo, o 233 avos, cualquiera de las dos. Listo. Entonces, esto lo voy a ahorrar nuevamente. Entonces ya sabemos que, por ejemplo, 233 avos de t es igual a 1L. Y esto sabemos que es también 6.06. Listo. ¿Para qué me va a servir eso? Pues como ya tengo dos puntos, los puedo graficar en un plano cartesiano. Colocar acá el gráfico. Bueno, coloquémoslo así más o menos. No lo voy a graficar, digamos, perfectamente porque lo que me interesa es
simplemente hacer un esquema de la situación. Entonces, aquí, por ejemplo, en X voy a tener el valor de T y aquí en Y voy a tener el valor de L, o sea, kilogramos en la Tierra, kilogramos en la Luna, y voy a graficar esos dos puntos. Voy a pensar que esto es un punto de coordenadas A y esto corresponde a un punto de coordenadas B. Entonces nos dice que, por ejemplo, 4.6T, supongamos que acá está, no sé, digamos acá está el 4 y aquí está el 5, por ejemplo. Entonces 4.6 sería más o menos por acá, equivale a, digamos acá está el 1, incluso hagámoslo un poquito más grande para que no quede, supongamos acá el 4, supongamos por acá el 5, entonces 4.6 estaría más o menos por acá y supongamos que el 1 equivale a esto. Entonces habría un punto que sería más o menos aquí, 0.7 en Y y 4.6 en X, o en T más bien. Entonces este es el punto A, y voy a colocar el otro punto que sería que cuando vale 1 en L, vale 6.6 en X, o en T en este caso. 6.6 iría más o menos por acá. Digamos que aquí está ese punto B. Entonces, ¿qué pasa? La función que modela esa situación, pues es la misma función que corresponde a esta recta que pasa por esos dos puntos. Y pues ya podemos aplicar rápidamente ahora sí entonces el modelo punto pendiente, pero antes deberíamos conocer la pendiente. Entonces, M, la pendiente entre A y B, va a ser igual a lo siguiente. Entonces, delta de Y sobre delta de X, y nos va a quedar de la siguiente manera. Entonces, voy a pensar que esto es Y2, esto es Y1, esto es X1 y esto es X2. Entonces, Y2, que sería 1, menos Y1, que sería 0.759, sobre X2, que es 6,06 periódico, menos X1, que es 4.6. ¿Listo? ¿Cuánto nos da eso? Nos daría 1 menos 0.579. Eso da 0. 0.241. ¿Cuánto? 0.241. Me da 421. 0.421. Ah, ok, sí. Sí, tienes toda la razón. Yo le coloqué un valor mal. Invertí los valores. Sí, tienes razón. Listo. Chicos, está próximo a terminarse el tiempo. Vuelven y se conectan rápidamente, por favor, por la misma, con el mismo link. Mientras tanto, yo corrijo acá. Esto es entonces 241.